Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de la selva amazónica para desentrañar la historia de una de las bebidas sagradas más enigmáticas del mundo, la ayahuasca. Va a ser un viaje a través de siglos de tradición, de espiritualidad y, sobre todo, de muchísima resiliencia. A ver, para empezar a entender qué es la ayahuasca, creo que lo mejor es ir directo a su nombre. Proviene del quichua, y fíjense qué potente. Se traduce como liana de los espíritus o soga del alma. Y claro, este nombre no es pura casualidad, para nada. Nos está hablando de un puente, ¿no? Como de una conexión directa con ese otro mundo, el espiritual, que ha sido clave para las culturas amazónicas desde hace milenios. Imaginen el corazón de la cuenca del Amazonas, una biodiversidad que te vuela la cabeza. Bueno, justo ahí nace esta bebida sagrada. Y ojo, que esto no es ninguna moda nueva, ¿eh? Su uso se pierde en la noche de los tiempos. Hay evidencias que nos hablan de cientos y, quién sabe, quizás miles de años de uso ceremonial. Y es que no hablamos de una sola cultura, sino de como un tejido, un tapiz increíble de tradiciones. Piensen en un mapa, desde Ecuador hasta Bolivia, cruzando por Perú, Colombia, Brasil. Un montón de pueblos indígenas han sido, por generaciones, los guardianes de este conocimiento. Para ellos, la ayahuasca es parte de lo que son, de su identidad, de su forma de ver y entender el mundo. Pero entonces, ¿para qué la usaban? ¿Cuál era ese propósito sagrado? Aquí hay algo clave que entender. En estas culturas, la ayahuasca no tiene nada que ver con algo recreativo. Nada. Es una herramienta. Una herramienta de conocimiento, casi como una llave que abre puertas a una comprensión mucho más profunda de la vida, de la existencia. Y miren, es súper importante que quede clara esta diferencia. El uso ancestral, el original, se enfoca en la sanación, la guía espiritual y en hacer más fuerte a la comunidad. O sea, un contraste total, radical, con cualquier idea de uso recreativo moderno que al final lo que hace es quitarle todo su contexto sagrado, todo su sentido original. Esto nos lleva a algo importantísimo. El consumo de ayahuasca nunca, pero nunca, es algo que se haga así nomás, de forma improvisada. Se realiza dentro de rituales súper estructurados y siempre guiados por líderes espirituales con muchísima experiencia, conocidos como chamanes o chacas. Son ellos quienes dirigen la ceremonia con cantos, oraciones y un conocimiento profundísimo de las normas culturales que garantizan un uso seguro y, sobre todo, respetuoso. ¿Y estos rituales qué buscan? Bueno, el propósito tiene como varias capas. Primero, buscan reconectar a la persona con la naturaleza. A partir de ahí, se abre como una puerta para comprender el mundo espiritual. Pero el gran objetivo, el final, es la sanación y el fortalecimiento no solo del individuo, sino de toda la comunidad. Ahora, no todo ha sido un camino fácil para este legado milenario. Para nada. La historia de la ayahuasca es también una historia de supervivencia, una historia bien dura marcada por la persecución, pero también por una capacidad de resistir increíble. Podríamos decir que el viaje de la ayahuasca tiene como tres grandes momentos. Por un lado, sus orígenes ancestrales, con miles de años de uso sagrado, pero luego llega la era colonial, y con ella todo cambia. Estas prácticas empiezan a ser perseguidas, se les quita valor, los colonizadores las veían como una amenaza, claro. Pero a pesar de esa persecución tan fuerte, las comunidades indígenas mostraron una capacidad de aguante de verdad extraordinaria. ¿Cómo lo hicieron? A través de la palabra, de la transmisión oral, pasándose el conocimiento de padres a hijos, de abuelos a nietos. Así lograron que estos saberes ancestrales no se perdieran, salvando un conocimiento valiosísimo de la extinción. Y todo ese aguante, toda esa resiliencia, al final dio sus frutos. Vamos a ver ahora cómo ese conocimiento, que alguna vez fue perseguido, empezó a ser reconocido y hasta protegido en el mundo moderno. Cómo se convirtió en lo que es hoy, un patrimonio cultural de un valor incalculable. Llegamos al siglo XX, y aquí hay un antes y un después. De repente, antropólogos, investigadores y buscadores espirituales de todas partes del mundo empiezan a poner sus ojos en la ayahuasca. Este interés global le dio una visibilidad que nunca antes había tenido, y ahí empezó a nacer un diálogo muy interesante entre el saber ancestral y la ciencia moderna. Hoy en día, la cosa es muy diferente. La importancia de la ayahuasca ya es algo oficial.
Países como Perú, por ejemplo, la han declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y esto no es solo un título bonito, ¿eh? Significa que se protege legalmente su uso tradicional y que se reconoce que el conocimiento de los pueblos amazónicos es, en sí mismo, una ciencia. Entonces, si juntamos todo, ¿qué representa la ayahuasca hoy? Pues, por un lado, es un símbolo de respeto a esos saberes ancestrales que lograron sobrevivir contra todo pronóstico. También representa esa conexión profunda con la naturaleza, que tanta falta nos hace en el mundo actual. Y por encima de todo, es un pilar, una base fundamental de la identidad espiritual de los pueblos amazónicos. Al final, la historia de la ayahuasca es un testimonio increíble de la riqueza del conocimiento indígena y de su capacidad para perdurar a través del tiempo. Pero claro, su popularidad, que cada vez es más grande en todo el mundo, también trae nuevos desafíos. Y esto nos deja con una pregunta clave, una pregunta fundamental para reflexionar. ¿Cómo hacemos para proteger este conocimiento ancestral? ¿Cómo nos aseguramos de que se respete su propósito sagrado en un mundo como el nuestro, cada vez más interconectado?